La prédica del día de hoy, hermanos, lleva por nombre Entendiendo la naturaleza del pecado. Muchas veces nos preguntamos por qué pensamos o hacemos cosas que sabemos que no debemos de hacer porque van en contra de la ley de Dios, porque son pecado, y sin embargo lo seguimos haciendo como lo hacíamos antes de nuestra conversión. O bien decimos cosas que no queremos decir o que no debemos decir y que no queremos también decir, porque nos llevan a ofender o nos llevan a transgredir a nuestros semejantes, y sin embargo las decimos como antes lo hacíamos antes de nuestra conversión. ¿Por qué entonces, hermanos, nuestra mente o conciencia nos dicta algo que debemos hacer o decir y terminamos haciendo lo que no queremos hacer o decir, lo cual nos lleva al pecado? Hermanos, dentro de nosotros tenemos un corazón con concupiscencia, la cual es la maldad que nos contamina. En el Evangelio de Mateo capítulo 15 versos 17 y 18 dice la palabra: ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado a la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. El pecado está en nuestra carne. El enemigo, la descripción del enemigo bíblica es la carne, está dentro de nosotros desde que nacimos, porque nacemos con la maldad intrínseca en nosotros por causa del pecado de Adán. ¿Y cómo es posible esto, que haya esta dualidad? El apóstol Pablo nos explica que el pecado mora en nuestra carne. En Romanos 7, verso 6 en adelante dice: pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Ahora que hemos sido justificados, redimidos, salvados y libertados del pecado por medio de la muerte de Jesucristo en la cruz, la ley ya no tiene más dominio sobre nosotros. Ahora somos libres de la esclavitud al pecado. Ya podemos servir a nuestro Señor obedeciendo su Santo Espíritu y ya no a la ley
Por tanto, cumplió la ley, su cometido en nosotros, puesto que nos llevó a Cristo. Es decir, hermanos, la ley apunta a Cristo. Si la ley dada por Moisés, hermanos, dice, no matarás o no robarás, y no la conocemos aún, entonces no sabemos, o no sabíamos más bien, que esto es malo, porque es pecado, y tampoco sabíamos que éramos pecadores. Amados hermanos, antes, cuando aún no existía la ley, para nosotros, vivíamos como es normal en el mundo, ignorando lo que al Señor le agrada y con graves consecuencias de pecado, pues ignorábamos a Dios. Pero cuando la ley fue dada a conocer por medio de Moisés, nos dimos cuenta que éramos grandes pecadores, que estábamos separados por causa de nuestro pecado de la gloria de Dios. En Romanos 3:23, Pablo dijo, por tanto todos pecaron, y todos se refiere a todo el género humano, no hay excepciones, la única excepción es Jesucristo. Por tanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Podemos ver en este ejemplo que les voy a dar cómo la ley reveló el pecado. Hace algunos años no había regulaciones en cuanto al contenido que estaba disponible en la red, en internet, de tal suerte que se podía bajar música sin autorización del autor, por medio de algunas aplicaciones que estaban disponibles, hasta que la autoridad reguló por medio de leyes nuevas el internet, y esta práctica de bajar música sin la autorización del autor se convirtió en un delito. Ahora sabemos que no lo debemos de hacer ya, porque si lo hacemos, entonces estamos transgrediendo la ley. El propósito de la ley, hermanos, claramente es darnos conocimiento de que somos pecadores por la imposibilidad de cumplir en nuestra naturaleza humana con ella, por lo cual, al conocer la ley, esta nos condenó, porque no podemos cumplirla. Y puesto que la paga del pecado es muerte, nos sentenció a la muerte eterna. Pero Dios, hermanos, nos envió vida eterna. Nos envió vida eterna por medio de Jesucristo, que anula esa sentencia de muerte condenatoria para cada uno de nosotros. En Romanos 6:23 el apóstol Pablo dice, porque la paga del pecado es muerte. Y continúa diciendo, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Continuando con nuestros versículos de la prédica de hoy, vayamos a Romanos 7, verso 12 al 16. Dice, de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, se pregunta Pablo. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte, por medio de lo que es bueno, es decir, por medio de la ley. A fin
de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. El Espíritu de Dios, por medio del apóstol Pablo, nos dice que la ley de Moisés es santa y los mandamientos también son santos, justos y buenos. Entonces, si la ley y los mandamientos de Moisés son buenos, ¿por qué vinieron estos a ser muerte para nosotros, hermanos? Lo normal en el entendimiento del mundo en el que vivimos, cuando algo es bueno o cuando se dice que algo es bueno, lo es porque ese algo nos da un beneficio o nos produce un bienestar. Por ejemplo, tener un trabajo bueno significa tener un trabajo bien pagado. Entonces decimos que ese trabajo que tenemos es bueno para nosotros. En la misma idea del mundo, entonces, como algo que es bueno, como la ley y el mandamiento, nos puede llevar a la muerte. Amados hermanos, Dios está cambiando nuestra manera de pensar. La ley nos declaró pecadores y nos condenó a muerte eterna. Pero Cristo, hermanos, al redimirnos, al justificarnos en la cruz, al morir por nosotros, nos hizo morir a nuestra vida de pecado, para resucitar a una nueva vida en Él. La vida eterna, solo por su gracia y misericordia. La ley, hermanos, apunta a Cristo. La ley no nos salva, sino que nos muestra la necesidad de la salvación, la cual está en Cristo Jesús. Hermanos, el apóstol Pablo dice: no entiendo nada de lo que hago, pues en vez de hacer lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. Lo cual demuestra que la ley en verdad es buena. El apóstol Pablo concluye lo siguiente, hermanos, en Romanos capítulo 7, versículo 17 al 20. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Hermanos, nosotros deseamos hacer lo bueno, pero hacemos lo malo. Nosotros no deseamos hacer lo malo, sino que el pecado que está en nosotros, el pecado que está en nuestra carne, es
realmente el que nos impulsa a hacer el mal. Esta contradicción es resultado de nuestros deseos egoístas, es resultado de la maldad que está en nosotros, es resultado de nuestra concupiscencia con la que hemos nacido. Hermanos, queriendo hacer lo bueno, hacemos lo malo que no queremos hacer. Entonces, si hacemos lo que no queremos, concluimos que en realidad nosotros no somos quienes lo hacemos, es decir, quienes hacemos lo malo, sino el pecado que está dentro de nosotros. Termino con lo siguiente, hermanos. Nuestra lectura de hoy termina en el capítulo 7, versículos 21 al 25. Y continúa diciendo el apóstol Pablo: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Él concluye y halla esta ley que nos dice a continuación que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. En nuestra mente, en nuestro espíritu, nos deleitamos con la ley de Dios. Pero veo otra ley, dice el apóstol Pablo. Veo otra ley en mis miembros. Cuando se refiere el apóstol Pablo, veo otra ley en mis miembros, al decir mis miembros se refiere a nuestra naturaleza carnal pecadora, a nuestros deseos desordenados. Veo esta ley, otra ley, en mis miembros. Dice que se revela contra la ley de mi mente, contra la ley de Dios. En nuestra mente tenemos la ley de Dios. Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, dice Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y entonces pronuncia estas palabras el apóstol Pablo. Palabras de gran esperanza. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Concluimos, pues, amados hermanos, que si hacemos lo malo que no queremos hacer, encontramos el principio, este principio, que el pecado está en nosotros, lo acabamos de leer, y este pecado nos esclaviza. Pero también encontramos otro principio, que es con nuestra mente amamos la ley de Dios y deseamos agradarle, deseamos hacer lo bueno y lo deseamos con todo nuestro corazón. Ambos principios cohabitan en nosotros. Sin embargo, hermanos, estemos confiados, alegres y llenos de esperanza, porque hemos hallado gracia y misericordia delante del Señor Todopoderoso. Por medio de la muerte en la cruz de su unigénito Hijo Jesucristo, nuestro Señor, hemos sido justificados, redimidos, santificados y liberados de este pecado, para que vivamos una vida santa y piadosa, agradando a Dios.
La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, en el momento de nuestra conversión, fuimos sellados por el Espíritu de Dios, quien nos dará el poder para vivir en santidad. La vida en santificación es lo que nos mantendrá alejados del pecado. Esta vida en santidad nos concederá el Señor vivir esta vida en santidad para agradarle a Dios y nos dará poder para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, Señor nuestro. Segunda de Corintios 2, versículos 4 al 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias el día de hoy por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones, Padre Santo, que nos das. Te damos gracias también por tu Hijo Jesucristo, quien por su muerte en la cruz, Señor, nos limpia de todo pecado, Señor. Te damos gracias porque, como dice tu palabra, el pecado ya no tiene poder más en nosotros, porque por la sangre de Cristo hemos sido justificados, redimidos, santificados, liberados, y seremos glorificados, Señor, cuando pasemos a tu presencia. Te damos gracias, Señor, por esta gracia y misericordia que tú has tenido con tus discípulos, con tus hijos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.